parto prematuro, ¿ya? Bueno, son dos cosas distintas, amenaza de parto, al último voy a llamar distraído. Son dos cosas distintas cuando se habla de amenaza de parto prematuro y parto prematuro, ¿ya? No es lo mismo. No es lo mismo. Amenaza es una cosa y amenaza de parto prematuro es una cosa y parto prematuro es otra cosa. La amenaza de parto prematuro se define como la presencia de contracciones y modificaciones cervicales, dilatación o borramiento antes de las 37 semanas. ¿Ya? Esa es la amenaza, esta amenazada, amenaza de parto prematuro. Son la presencia de contracciones uterinas más modificaciones cervicales, ¿ya? Dilatación o borramiento antes de las 37 semanas. ¿Ok? Eso es amenaza de parto prematuro. Cuando le digan definición, lo definen de esa manera. Mientras que parto prematuro es la expulsión del producto antes de las 37 semanas. ¿Ya? Pues hay una gran diferencia, ¿no? Parto prematuro es la expulsión del producto antes de las 37 semanas. ¿Ok? Bien, esas son las dos definiciones. A ver. Definición. Letra legível, tá, Marcos? Letra legível, tá? Eu não estou entendendo mais isso. Ya hemos definido qué es amenaza de parto pretérmino y parto pretérmino. ¿Cuál es la incidencia de la amenaza de parto pretérmino? En realidad, no hay una incidencia exacta de amenaza de parto prematuro. La incidencia más está para parto pretérmino o parto prematuro. Dice que es del 5 al 12%. ¿Ya? 5 a 12%. ¿Ya? Hablando sin porcentajes, dice que hay 300 millones de partos prematuros por año. O sea, tanto esta incidencia en porcentaje como esta otra incidencia es bastante amplia, ¿no? Es verdad eso, los servicios de alto riesgo, por decir que hay 20 internadas en el servicio de alto riesgo, pues unas 15 mínimamente son con amenaza o con parto prematuro o amenaza de parto prematuro, ¿ya? Entonces 5 a 12% y 300 millones por año, sobre todo para parto pretérmino, no hay tanto la incidencia para amenaza de parto prematuro. ¿Okay? Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Múltiples factores de riesgo, bastantes. Voy a borrar. Bastantes. Una de las primeras, la edad. ¿Ya? Edad. Doctor, ¿se puede escribir don tarot? ¿Ah? Don tarot, que no la de Miranda. Amenaza de parto prematuro e parto prematuro. Ah, la podría no. No me entendieron. Bueno, podría ser dicho amenaza de parto prematuro y parto prematuro. No están entendiendo. Edad. Por debajo de 15 años o por debajo de 20 años constituye un factor de riesgo para amenaza de parto prematuro. ¿Ya? Todas las jovencitas de 15, 16, 17 años tienen tendencia, 12 años peor aún, obviamente porque su útero no está bien desarrollado a hacer amenaza de parto prematuro. Lo mismo, menores de 20 años, mayores de 35 años, obvio, ¿no? Igual, ese útero pues ya no es como una de 25, 20 años, ¿no? Entonces el desarrollo es un poco más dificultoso en pacientes mayores de 65 años. La talla dice, pacientes por debajo de unos 50 centímetros también tienen riesgo de hacer amenaza de parto prematuro, parto pretérmino, ¿ya? Chiquititas, pacientes chiquititas tienen tendencia a hacer amenaza de parto pretérmino, ¿ya? Otro, el peso, ¿ya? Pacientes por debajo de 50 kilos, igual, ¿ya? Pacientes anémicas que no están con
una adecuada nutrición, tienen tendencia a ser amenaza de parto preterno. Otra es la multiparidad. El hecho de que tengan 3, 4, 5, 6 hijos constituye un riesgo de amenaza de parto prematuro. Otro antecedente de amenaza de parto prematuro o parto prematuro, es decir, la paciente si ha tenido un parto pretérmino en su anterior embarazo o una amenaza. Yo me he internado unas 2 veces en mi anterior embarazo porque estaba con amenaza de parto pretérmino, pues también constituye un factor de riesgo. Otro, RPM, ya la ruptura prematura de mamás constituye un factor de riesgo para amenaza de parto. El hecho de que se rompa bolsa desencadena que se liberen sustancias y pues esas sustancias hacen que se produzca contracción superior, trabajo de parto, ¿no? La ruptura prematura de membranas también constituye. Entonces, el nivel socioeconómico, obvio, ¿no? Pacientes que no se cuidan, la pobreza, etcétera, hace que esas pacientes contraigan infecciones y esas infecciones obviamente van a desencadenar el trabajo de parto antes de resultar. Otro, el tabaco también es un factor de riesgo, el tabaco, ¿no? Para amenaza de parto. ¿Ok? Bien, eso en cuanto a los factores de riesgo de amenaza de parto preterno. ¿Ok? ¿Puedo hablar? Bien. Factores de riesgo. ¿Cuál es la etiopatogenia? La etiopatogenia es bastante amplia y no tan certera en cuanto a esta patología, porque no se conoce la etiología. No hay etiología en la amenaza de parto preterno, son simplemente factores de riesgo. ¿Ya? Dentro de la etiopatogenia hay 2 factores fundamentales por el que se puede producir amenaza de parto preterno. 2 factores. Primero, sustancias que inician el trabajo de parto, ¿ya? Y lo otro, factores que estimulan la liberación de dichas sustancias. ¿Ok? Es decir, hay sustancias que inician el trabajo de parto y factores que estimulan la liberación de dichas sustancias, o sea, de estas sustancias. ¿Ya? A ver, ¿qué sustancias inician el trabajo de parto? Lo primero, siempre, y esto cuando han llevado obstetricia, no hemos llevado a parto, ya, ahí se lleva. Entonces, el primer factor que inicia el trabajo de parto, la primera sustancia que inicia el trabajo de parto es la oxitocina. ¿Ya? Pero sí les he dicho dónde se elabora, ¿no? En ginecología. Se elabora en los núcleos supraópticos paraventricular, ¿ya? Y de ahí se va a almacenar en la posterior-hipófisis. No se produce en la posterior, simplemente se almacena, ¿no? Pregunta de examen. Bien, entonces la primera sustancia que inicia el trabajo de parto es la oxitocina. ¿Ok? Segunda sustancia que puede iniciar el trabajo de parto son las prostaglandinas. ¿Ya? ¿Cuántas prostaglandinas de forma general tenemos en el cuerpo? Pregunta de examen. Esto han debido llevar en farmacología, en fisiología. Hay prostaglandina F, prostaglandina I, prostaglandina D, prostaglandina E y prostaglandina A. ¿Ya? Fidea eso, fenotécnico. Entonces, estas son las prostaglandinas que tenemos normalmente en el cuerpo. Los que se liberan en el trabajo de parto, específicamente hablando, son la prostaglandina E2 y la prostaglandina F2 alfa, ¿ya? Esas son las 2 prostaglandinas que se liberan para que inicie el trabajo de parto. Prostaglandina E2 y prostaglandina F2 alfa, ¿ok? Bien, estas sustancias son las que se liberan para iniciar un trabajo de parto. Hay un tercero más que no está del todo estudiado y dice que es la hormona estimulante de la corteza suprarrenal.
¿ya? Es una hormonita que se libera también en la hipófisis y que se libera también para iniciar trabajo de parto, pero no está tan descrito. Con que me digan oxitocina y prostaglandina es suficiente, ¿ok? Bien, entonces estas sustancias son los que inician el trabajo de parto dentro de la etiopatogenia, obvio, dentro de la etiopatogenia de lo que es la amenaza de parto pretérmino parto. Ahora, estas sustancias se liberan gracias a otros factores. ¿Qué factores? Primero, factor infeccioso. Es como en la ruptura prematura de membrana, ¿no ves? La infección es lo que primeramente está dentro de la etiología de la ERP. Aquí lo mismo, la infección es una de las causas, ¿no?, por el que hace liberar o se liberan estas sustancias, ¿ya? ¿Qué tipo de infecciones? Sobre todo dentro, o hablando de lo que es la mujer que está embarazada, sobre todo infecciones urinarias e infecciones vaginales. Eso es lo más frecuente. La mujer embarazada va a venir y te va a decir: doctor, me duele al orinar, me arde al orinar, estoy yendo a cada rato al baño a orinar, infección urinaria. Tiene su laboratorio y realmente es, o diagnosticas su infección urinaria. Otro, estoy botando flujo, mancho la ropa interior, estoy de color amarillo, verdoso, etc. Estoy manchando la ropa interior. Entonces, infecciones urinarias y vaginales lo más frecuente en las mujeres embarazadas, ¿ya? ¿Cuáles son los gérmenes frecuentemente aislados en la amenaza de parto prematuro? Primero, Trichomonas vaginalis. Esto creo que me llevaba el año pasado. Infecciones vaginosis, vulvovaginitis. Bien, Trichomonas vaginalis. ¿Qué es la Trichomonas vaginalis? Ah, bien, ve. Me llevaba. Es un parásito. Bien. Otro, Gardnerella vaginalis. ¿Ya? Segundo germen aislado en lo que es la amenaza de parto pretérmino. ¿Ya? ¿Qué es Gardnerella vaginalis? Una bacteria gram negativa. ¿Ya? Otro, Ureoplasma urealis. Voy a escribir porque les dije en la anterior clase que los gérmenes más frecuentes que causan ruptura prematura de membrana son los micoplasmas, ¿no? Dentro de los micoplasmas está el más frecuente, el ureaplasma urealítico. Así me van a escribir en su examen. Yo creo que escriben otra cosa. Me ponen acá una I latina mal. La primera es Y y la segunda es I latina. ¿Ya? Ureaplasma urealítico. ¿Ya? Ese es el micoplasma más frecuentemente que produce ruptura prematura de membranas. ¿Ya? Es un micoplasma. ¿Okay? Bien, estos son los gérmenes más frecuentemente aislados para que produzcan amenaza de parto pretérmino o parto pretérmino. ¿Ok? Bien. Otro, ruptura prematura de membranas. O se rompe la bolsa, se liberan prostaglandinas e inicia el trabajo de parto. ¿Ya? Bien. Otro, traumatismo. Obvio, pues la paciente se cae, ya ese útero empieza a contraerse y produce parto pretérmino. ¿No ven? Otro, un embarazo gemelar, el hecho de que ese útero grande llega hasta las 35 semanas. Obviamente hemos dicho que el embarazo gemelar es patológico, no es fisiológico. Llega hasta las 32, 35 semanas y inicia el trabajo de parto. No puede distenderse más. ¿No ven? Bien. ¿Qué más? Otro, idiopático. Y tal vez es lo más frecuente en cuanto a factores que estimulan la liberación de dichas sustancias. O sea, no se conoce realmente la causa de quienes liberan la oxitocina, las prostaglandinas y esta hormona, ¿no? Entonces, los factores idiopáticos que liberan dichas sustancias idiopáticas tal vez sea la causa más importante para la liberación de estas sustancias. Incluso así, dentro de lo que es la fisiología del inicio del trabajo de parto, lo normal, no hay un factor específico comprobado de qué es lo que inicia realmente el trabajo de parto. Hay teorías, ¿ya? Teoría de la oxitocina, teorías químicas, etcétera, que inician, pero no hay nada exacto, específico. Ya a las 37 algunas mujeres inician trabajo de parto, otras a las 32, 38, o sea, idiopática tal vez sea la causa, o sea, la que
no conocemos la causa más importante de factores que estimulan la liberación de dichas sustancias. ¿Ok? Bien, eso en cuanto a la etiopatogenia. ¿Puedo hablar? Sí. Ureaplasma, urealítico. No es Escherichia coli, es ureaplasma, urealítico. ¿Ya? Bien, definición, incidencia, factores de riesgo, etiopatogenia. Diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos una amenaza de parto pretérito? Fácil, sencillo. Bien. En algunos libros está solamente uno, el otro no está así como yo les digo. Hay un diagnóstico clínico, ¿ya? Hay un diagnóstico ecográfico, ¿ya? Y hay un diagnóstico laboratorial. Belleza. Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿cómo diagnosticas una amenaza de parto pretérmino, doctor? Hay un diagnóstico clínico, hay un diagnóstico ecográfico y un diagnóstico laboratorial. ¿Cuál es el diagnóstico clínico? El diagnóstico clínico se basa en dos parámetros. Uno, presencia de contracciones uterinas, ¿ya? Contracciones uterinas. Y dos, modificaciones cervicales, ¿ya? Modificaciones cervicales. Principalmente dilatación y borramiento. ¿Ok? ¿Están escuchando? ¿Vale? Diagnóstico clínico, dos parámetros fundamentales. Contracciones, presencia de contracciones uterinas, ¿ya? Y dos, modificaciones cervicales, principalmente dilatación y borramiento. ¿Ok? Bien, normalmente hay contracciones uterinas durante todo el embarazo, ¿ya? Ellos tienen que saber por fisiología, porque a veces viene por un dolorcito la paciente y ya están pensando que es amenaza. No, son contracciones fisiológicas. Hay contracciones de tipo A hasta las 30 semanas de gestación y a partir de las 30 semanas hay contracciones de tipo B. Obviamente las contracciones de tipo A son muy aisladas y prácticamente no son percibidas por la paciente. Y las de tipo B ya son percibidas por la paciente, pero no producen dolor intenso en la paciente. ¿Ya? Entonces hay contracciones fisiológicas durante todo el embarazo. Son contracciones de tipo A, contracciones de tipo B. Bien. Ahora, lo que no debe haber son contracciones uterinas del trabajo del parto. ¿Y cuáles son las contracciones? Cuando hay contracciones, 2 a 3 contracciones en 10 minutos, con duración mayor a 20 segundos. ¿Ya? Eso es lo que no tiene que haber en él durante toda la gestación antes de las 37 semanas. ¿Por qué? Porque va a producir parto pretérmino. ¿No? Bien, si hay esto, ya estamos dando un parámetro clínico para diagnosticar amenaza de parto. ¿No? Bien, lo segundo, modificaciones cervicales, dilatación y borramiento principalmente. Existe una escala denominada escala de Bishop. Bishop, estoy escribiendo, Bishop. Esta escala de Bishop nos ayuda a determinar si hay o no hay maduración cervical. ¿Qué significa maduración cervical? Si ese cuellito ya está apto para el trabajo de parto. ¿Ya? ¿Quién nos da esa escala? ¿Quién nos dice, sí, ese cuello está maduro? No está maduro, es la escala de Bishop. Pues no lo vamos a dar algo específico acá, porque esto deberíamos aprender el año pasado. Pero para que ustedes sepan algo general, la escala de Bishop toma en cuenta 5 parámetros. Primero, dilatación. Segundo, borramiento. Tercero, posición del cuello. ¿Ya? Cuarto, consistencia del cuello. Y 5, encajamiento de la presentación. ¿Ya? Y les da un puntaje del 1 al 3. Si sumando todo eso nos da por debajo de 7, significa que ese cuello no está maduro. Significa que no hay amenaza de parto pretérmino o parto pretérmino. ¿Ok? Si está por debajo de 7, la escala de Bishop. Si está arriba de 7, ¿ya? Si está arriba de 7 esa escala, nos da un indicativo de que probablemente esté la paciente con amenaza de parto pretérmino o parto. ¿Ok? No se olviden entonces, la escala de Bishop nos ayuda a determinar si ese cuello está maduro, si está apto para el trabajo de parto. ¿Ok? No solamente es para determinar amenaza de parto pretérmino o parto pretérmino.
Eso también se determina o se valora con escala de visión cuando una paciente está en trabajo de parto térmico, ¿ya? A ver si realmente está dilatando, si va a avanzar o no va a avanzar, ¿ok? Bien, eso con la escala de visión. Entonces, algo específico para ver modificaciones cervicales es con la escala de visión, ¿ya? Parámetros principales a tomar en cuenta dentro de las modificaciones cervicales: dilatación y borrado, ¿ya? Si la paciente está dilatando, está borrando, pues está obviamente con amenaza de parto pretérmino, o bien probablemente ya está con parto pretérmino, ¿ok? Bien, entonces eso en cuanto al diagnóstico clínico. El diagnóstico ecográfico. La ecografía ya denota en una amenaza de parto pretérmino, tres parámetros. Primero, ya mide la longitud del cuello. Cuando el cuello está por arriba de 2.5 centímetros, ¿ya? Cuando el cuello está arriba de 2.5 centímetros, significa un cuello largo, un cuello normal, ¿ya? Que eso debería estar durante todo el embarazo y antes de su embarazo, ¿ya? Arriba de 2.5 centímetros. Pero si está por debajo de 2.5 centímetros, significa que ese cuello es corto. Les estoy diciendo, cuidado que me hagan otras cosas en su examen. Significa que ese cuello es corto, ese cuello está adelgazándose, obvio, pues está reduciéndose. Probablemente esté entrando esa paciente con amenaza de parto pretérmino, parto. Ya estás diagnosticando ahí por ecografía, ¿ok? Cuello corto, que es indicativo probablemente de amenaza de parto pretérmino, es la longitud por debajo de 2.5 centímetros, ¿ok? Arriba de 2.5, normal, ese cuello es normal, ese cuello es largo, ¿ok? Bien, otro parámetro ecográfico: tunelización del canal endocervical. ¿Cómo es la tunelización? Pongamos que esta es la matriz, este es el cuello, ¿ya? Este es el orificio cervical externo, orificio cervical interno. Normalmente no tiene que estar abierto, pues este es el canal endocervical, este es el cervix, ¿ya? Pero en una amenaza de parto pretérmino, obviamente como va adelgazando ese cuello y dilatando, se va abriendo pues este cuello, el canal endocervical. Entonces, esto se puede ver por ecografía. A eso se refiere tunelización del canal endocervical. Tercero, ¿ya? Infiltración o penetración de las membranas al canal endocervical. Es decir, aquí están las membranas y una de las partes de la bolsa ingresa al canal endocervical. Y a veces se ve como reloj de arena. Entonces, significa que al ingresar se está abriendo ese cuello y obviamente si se está abriendo, pues nos indica amenaza de parto pretérmino. ¿Okay? Bien, tres parámetros ecográficos para diagnosticar. Uno, que el cuello esté corto, por debajo de 2.5 centímetros. Dos, tunelización del canal endocervical. Y tres, infiltración o penetración de las membranas al canal endocervical. ¿Ok? Al punto. ¿Cuál es el diagnóstico ecográfico de amenaza de parto pretérmino? Al punto, sin charla. ¿Ok? Diagnóstico laboratorial. ¿Cómo diagnosticamos laboratorialmente? Tomas una muestra de la vagina, mandas al laboratorio y el laboratorio te dice: doctor, hay una sustancia denominada fibronectina, estoy escribiendo, fibronectina fetal, ¿ya? Esta sustancia normalmente se produce en la placenta, ¿ya? Y hay altísima cantidad en el líquido amniótico, ¿ya? Cuando hay modificaciones cervicales, esta sustancia suele atravesar por el canal endocervical y llegar al canal vaginal. Entonces, cuando el laboratorio te dice: doctor, hay fibronectina fetal mayor a 50 nanogramos, ¿ya? Nanogramos por ml, es positivo para amenaza de parto pretérmino, ¿ya? Nanogramos, entonces nanogramos. Entonces, fibronectina fetal mayor a 50 nanogramos, positivo para amenaza de parto pretérmino. Eso obviamente te va a informar el laboratorio, ¿ok? Con que ustedes me digan cuál es el diagnóstico laboratorial de amenaza de parto pretérmino: fibronectina.
¿Cuánto se considera el valor para decir positivo por fibronectina fetal? 50. ¿Ven? Hay diferencia. No, o sea, cuando yo les pregunte esto, ¿cuál diagnóstico laboratorio? Fibronectina fetal, listo. No me van a estar poniendo 50, yo no les estoy preguntando cuánto. Con que ustedes me pongan fibronectina fetal, listo. Si me ponen 50, me voy a pasar. Claro, yo no les estoy preguntando cuánto. O sea, eso es lo que. No sé si no leen bien en su examen, no sé. No les estoy preguntando cuánto. ¿Cuál les estoy preguntando? Si preguntas cuánto hay que ponerle ahí después. ¿Cuánto? Si te digo cuánto, solamente me pones esto, pues. ¿No ves? Bien. ¿Borro? Eso es el diagnóstico, ¿ya? Esto está un desastre en los libros. Yo les he resumido así de fácil. Bien. Ese es el diagnóstico. Tratamiento, conducta, esto es lo que me interesa. A ver, el tratamiento y la conducta en una paciente con amenaza de parto pretérmino es dos cosas. Uno, tocólisis. Y dos, maduración pulmonar. Listo, nada más. Esos son los dos parámetros para el tratamiento de la amenaza de parto. ¿Ok? Bien. Con estas dos cosas, especialmente con la tocólisis, podemos detener una amenaza de parto pretérmino cuando la paciente incluso está hasta 4 centímetros de dilatación. Ya, porque alguien me puede preguntar, doctor, ¿será que con una amenaza de parto que está con 7 centímetros se puede detener? No, pues ya no. Es un trabajo de parto franco. Entonces, acá estoy dando tratamiento para amenaza, porque parto prematuro ya está, ya se salió. ¿No ves? Bien, esto es tratamiento para amenaza. Tocólisis y maduración pulmonar. ¿Hasta cuánto se puede detener el trabajo de parto? Hasta 4 centímetros. Teóricamente, ya. Dije la teoría, pero en la práctica es la práctica. Ya a partir de 3 centímetros desencadena más trabajo. No se puede 4 detener. centímetros ya está una abertura bien grande también. Pero dice el libro hasta 4 centímetros. La teoría dice así. Pero en la práctica no. Máximo hasta 2 en la práctica. ¿Ya? Bien. Eso, hasta 4 centímetros en la teoría. Bien, tocólisis. Antes de entrar a los fármacos tocolíticos. ¿Qué es tocólisis? ¿Qué son fármacos tocolíticos? Son fármacos. ¿Cómo? ¿Que estimulan contracción uterina? ¡Ay! Venga, Qué nivel. Que inhiben las contracciones uterinas. Está bien, esos son los fármacos tocolíticos. ¿Okay? Bien, antes de ingresar, ustedes tienen que saber bien el manejo de tocolíticos. Antes de ingresar a lo que es el manejo de fármacos tocolíticos, ustedes tienen que saber contraindicaciones absolutas y relativas. ¿Ya? Lo primero que tienen que saber, antes de meterles tocolíticos en los pacientes. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? O sea, que no van a dar nunca, ni acá, ni en Brasil, ni ahora, ni nunca. ¿Ya? Primero, óbito fetal. Obvio, que si está muerto no le van a dar pues tocolíticos. ¿No ves? Lo primero, óbito fetal. Segundo, malformaciones fetales incompatibles con la vida. Cuidado que me estén colocando esta abreviatura de su examen. No lo estoy diciendo que es una abreviatura internacional. ¿Ya? Cuidado que me estén colocando. Entonces, malformaciones fetales incompatibles con la vida. Obvio, pues, ¿no? Una anencefalia, por ejemplo. No, aquí ya hay que decirle a la paciente que hay que interrumpir el embarazo. No proseguir eso, ¿no? Entonces, eso. Otro, eclampsia. Estoy dando, describiéndoselos. Eclampsia. A paciente que con hipertensión severa más convulsiones. Eso es eclampsia, ¿no? Hipertensión severa más convulsiones. ¿Ok? A paciente que está convulsionando, no le va a dar con el tocolítico. ¿No ves? Tienes que interrumpir a esta paciente en embarazo. ¿No ves? Bien, otro. Y hemos llevado ya les he dicho.
Si es el paciente que está sangrando, debe venir, puede hacer putero de Cuvalier, no le va a estar colocando tocolítico, interrumpir embarazo. Finalmente, también ya hemos llevado coriomielitis. El paciente infectada, el feto infectada, el útero, no le va a dar tocolítico, interrumpir embarazo. En estos 5 casos, absolutamente no tienes que dar tocolítico. Te estoy diciendo, no van a dar tocolítico. Relativos, donde puedes dar o no, ya vos valoras a la paciente. Por ejemplo, una preeclampsia severa. Puedes dar, no, pero valoras a la paciente. Relativo. Otro, hipertensión crónica, HTA crónica. ¿No? Igual, valoras a cada paciente, a ver si le puedo dar o no le puedo dar. ¿Ya? Una insuficiencia renal, ¿no? Insuficiencia renal. También valoras, ¿no?, a la paciente. A ver si este tocolítico le hará efecto a los riñones, le complicará más, ¿no? Entonces ves riesgo-beneficio, ¿ya? Entonces relativo. Pero donde no dejes en estos casos. ¿Ya? Bien, ¿puedo hablar? Les he escrito. Bien. Ahora sí. Dentro de los fármacos tocolíticos, esto me interesa, porque este está, creo, 10, 15 o 20 horas en el libro. Me interesa, sobre todo, los fármacos, su mecanismo de acción, los efectos secundarios y la dosis adicional. ¿Ya? Eso es lo que tienen que grabárselo. Bien, dentro de los primeros fármacos tocolíticos están los beta-miméticos. Dentro de los beta-miméticos, también llamados simpático-miméticos, beta-miméticos, simpático-miméticos, está la ritodrina. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la ritodrina? Resulta que para que el músculo liso del útero se contraiga, hay varias sustancias que participan en esa contracción. Dentro de ellas hay una enzima denominada sinasa. ¿Ya? Enzima denominada sinasa. ¿Ok? En esta enzima sinasa actúa la ritodrina, inhibe a esta enzima sinasa. Si no hay esta enzima sinasa, de todos esos procesos que no vamos a detallar, procesos químicos que hay dentro de la musculatura lisa del útero, ya no se va a contraer por la falta de esta sustancia, de esta enzima sinasa. Entonces, es un mecanismo de acción específico de la ritodrina, ¿ya? Actúa al punto. Entonces, inhibe a esta enzima sinasa, no hay esos procesos químicos que se dan para una contracción uterina y por tanto pues va a detener las contracciones en la amenaza que está existiendo en la mujer embarazada. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la dosis de este fármaco? La dosis es de 0,05 miligramos por minuto, ¿ya? Hasta una dosis máxima de 0,35 miligramos por minuto, ¿ya? Esa es la dosis, 0,05 miligramos por minuto hasta 0,35 miligramos por minuto, la dosis máxima, ¿ok? Bien, ¿cuáles son los efectos colaterales? Doctor, yo no sé si hablaste, pero ¿hasta cuánto tiempo puedo dar hasta cuántos minutos? ¿Cuál es el efecto? No, porque la dosis sería 0,05 miligramos por minuto. Ajá. ¿Hasta cuánto tiempo? Generalmente se da entre 24 y 48 horas, 24, ¿ya? ok. Hasta que pues detenga Sí, por exportación. que generalmente ese es el tiempo en que se va a detener. Ok. Tampoco le va a dar una semana, como No, 24 48 horas, ¿ok? Bien, ¿cuáles son los efectos secundarios de la ritodrina?
Primero, a nivel cardiovascular, ¿ya? A nivel cardiovascular, va a producir aumento de la frecuencia cardíaca, va a producir aumento de la presión sistólica. ¿Ya? A nivel de los pulmones, va a producir broncodilatación. Puede producir, por ende, edema agudo de pulmón, ojo. ¿Ya? A nivel de los riñones, aumenta el mecanismo de acción de la hormona antidiurética. Por lo tanto, retiene la mujer embarazada más líquida. ¿Ya? Bien, puede producir hipopotasemia. ¿Ya? Puede producir hipopotasemia. ¿Ok? Puede producir hiperglicemia, o sea, aumento de azúcar en sangre. Puede producir resistencia a la insulina. ¿Ok? Otro, desplaza a las hormonas tiroideas en su acción, o sea, no deja que cumplan su función las hormonas tiroideas. ¿Ya? Y muchos otros efectos más, pero estos son los más importantes. ¿Ok? Por lo visto, la ritodrina, si bien actúa en algo específico, es buen fármaco tocolítico, pero lo malo es que produce muchos efectos secundarios. Por eso es que últimamente se le ha retirado ya del mercado de las farmacias la venta de la ritodrina. Aunque en algunos otros lugares se sigue, pero no es que está prohibido, ¿ya? Se sigue, hay, pero lo han retirado un poco por los efectos secundarios. Pero yo, en mi residencia, cuando yo estaba en L1, L2, he llegado a utilizar el ritodrina, nunca ha presentado efectos secundarios, ¿ya? Pero esos son los efectos secundarios que te puede producir la ritodrina. ¿Ok? Bien, ¿puedo usar? ¿Qué hora tenemos, Diogo? Es 4:43. Tenemos tiempo. Ok, ritodrina. Otro. AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de estas, ¿cuál? Indometacina. Ya hemos llevado indometacina, ¿no? Ya. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la indometacina? Inhibe la síntesis de la prostaglandina sintetasa, ¿no? ¿Recuerdan o no recuerdan? Cuando hemos llevado polidrámicos. Inhibe la liberación de la prostaglandina sintetasa, que es el mecanismo de acción. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la dosis? 100 miligramos vía rectal por 3 días. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Ustedes ya deben saber. Les he repetido hasta el cansancio. ¿Qué te produce? Aumento de la frecuencia cardíaca. Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Quién haría aumento de la frecuencia cardíaca? Bien. Está leyendo la doctora, ¿no? Cierre precoz del ductus o conducto arterioso, ¿no ven? Les he dicho, ¿no ven? ¿Qué más produce? Enterocolitis necrotizante. ¿Qué más? Hemorragia intraventricular. Pucha, ¿ves? De memoria parece que no sé. Hemorragia intraventricular. ¿Qué más produce? Exactamente, hiperbilirrubinemia, ¿no ven? En los fetos, hiperbilirrubinemia. Podemos añadir un quinto más. Insuficiencia renal transitoria. Estas 5 cosas te produce la indometacina. Por eso es que les he dicho, no me van a dar más de 48 a 72 horas, ¿no ven? Y no más allá de las 32 semanas. Ella está pasando. No dar más allá de las 72 horas y no más allá de las 32 semanas. ¿No ven?
¿Por qué? Porque te produce esto. ¿Ya? Cierre precoz del ductus, te produce enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular, hipertensión y insuficiencia renal transitoria. ¿Ok? No dar más allá de las 48, 72 horas y no más allá de las 32 horas. Bien, voy a borrar mi. Puta, espérate, bien, otro. Antagonistas competitivos, de los canales de calcio. ¿Ya? Antes de hablar de esto, vamos a recordar un poquito acerca de lo que es la fisiología de los canales de calcio. Resulta que para que los músculos y otros procesos fisiológicos que ocurren en el organismo, ¿ya? Pero hablando de nosotros del músculo liso, ¿ya? Para que haya contracción tiene que haber este proceso químico. Tiene que ingresar un ion calcio al interior de la célula y salir dos elementos de sodio. ¿Ok? A ver. Al haber este proceso químico, ingresa un ion calcio, sale sodio, se activa lo que se llama potencial de membrana. No sé si recuerdan en fisiología nuclear. Potencial de membrana se llama. Ingresa calcio y sale sodio y hay una reacción química denominada potencial de membrana. Es como si se activara una corriente eléctrica. ¿Ya? Para que me entiendan. Eso sucede en una célula y para que se disemine por las otras células lo hace a través de unos puentes de célula a célula denominadas gap junctions. ¿Ya? Y así esta reacción química, esa electricidad que se inicia en una célula pasa a otra y así sucesivamente y se establece lo que es la contracción del músculo liso. Eso es lo que sucede en la fisiología normalmente. Entonces, ¿qué hacen los antagonistas competitivos de los canales de calcio? Primero, hay un fármaco denominado sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. ¿Ya? Ojo, la indometacina sirve para el tratamiento de hidramios y estamos viendo también que sirve para el tratamiento de parto preterno. ¿Ya? Sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio tiene como mecanismo de acción ser antagonista competitivo de los canales de calcio. ¿Qué significa eso? Ese es su mecanismo de acción. Es decir, que no permite la entrada de calcio, sino que se ingresa el sulfato de magnesio al interior de la célula. Y como no hay calcio en el interior de la célula, tampoco salen los iones de sodio. ¿Ya? Por lo tanto, no se establece este potencial de membrana, no aparece esa corriente eléctrica. Por lo tanto, no hay contracciones uterinas. ¿No ves? ¿Entendido? Ese es el mecanismo de acción del sulfato de magnesio, antagonista competitivo de los canales. ¿Ok? Bien. El sulfato de magnesio se da en una dosis de 1 gramo por hora. ¿Ya? Entonces vos le pones 10 gramos en 1000 ml de solución para 10 horas. ¿A cuántas gotas? Puede ir a 20 o hasta 24 gotas. ¿Ya? 10. 1 gramo por hora. Esa es la dosis de mantenimiento del sulfato de magnesio. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son los efectos secundarios o efectos colaterales del sulfato de magnesio? Importante. Primero, te puede producir paro respiratorio con este medicamento. Es bueno y se sigue utilizando, sí, se va a utilizar siempre. Además, no solo sirve para
amenaza de parto prematuro, también sirve para evitar hemorragia intraventricular, ¿ya? Ojo. Entonces, uno de los efectos secundarios del sulfato de magnesio es que te puede producir paro respiratorio, ¿ya? ¿Por qué no les estoy dando fármacos? Para esto traes de farmacología esto, ¿no? Es que van a utilizar esto, y si no saben, y van a utilizar hartos. Por eso les he dicho, hay hartas pacientes para amenaza de parto prematuro, todo el tiempo estamos utilizando nifedipino, sulfato de magnesio y metacina, todos, ¿ya? Tienen que saber. Bien, paro respiratorio, ¿ya? Te puede producir disminución de los reflejos, especialmente del reflejo rotuliano o patelar, ¿ya? Disminución de los reflejos, especialmente el reflejo patelar o rotuliano, ¿ya? Pero lo más importante, te puede producir paro respiratorio. Por ende, vos a tu paciente que está con sulfato de magnesio tienes que todo el tiempo estar controlándole su frecuencia respiratoria. Si ves que está disminuyendo la frecuencia respiratoria, puede ser que esa paciente esté entrando en paro o paro respiratorio. Y ha habido casos. Cuidado con el sulfato de magnesio, ¿ya? Entonces, doctora, esa paciente está con 10 de frecuencia respiratoria, parece que está haciendo paro respiratorio. Ah, ya. ¿Cuál es el antídoto? ¿Qué le vamos a dar? Antídoto por intoxicación con sulfato de magnesio, gluconato de calcio. Les estoy dando pregunta o clave, cosas claves, ya si el que no anota no está atento. Gluconato de calcio. ¿Cuánto le das? 1 gramo en polvo. ¿Ok? Listo. Antídoto. ¿Listo? ¿Cuál es el antídoto a la intoxicación por sulfato de magnesio? Gluconato de calcio. ¿Cuánto? 1 gramo en polvo. Listo. No es más. ¿Ya? Eso en cuanto a los antagonistas competitivos de los canales de calcio. Bien, ¿puedo usar? ¿Sí? Ay, qué feo esto, chico. Bien, otro. Bloqueadores, famosa palabra, bloqueadores de los canales de calcio. Lo mismo, ¿ya? Si el otro era antagonista competitivo, se entraba al interior de la célula, ¿esto qué hace? Bloquea estos canalcitos que están acá y evita que el sodio ingrese al interior de la célula. Y si no hay potencial de membrana, no hay esa corriente eléctrica y no hay contracción suprema. Ya bloquea los canales de calcio. ¿Quién? Nifedipino. El nifedipino también se utiliza ¿para qué? Para la hipertensión, para la preeclampsia, cualquier estado de hipertensión, no solamente la preeclampsia. Pero ojo, miren acá estamos utilizando amenaza de parto pretérmino. Y prácticamente, ¿cuál es el medicamento de elección para la amenaza de parto pretérmino? Nifedipino. Nifedipino. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la dosis? Hay una dosis de ataque que puedes dar 20 miligramos vía oral, ¿ya? Dosis de ataque, 20 miligramos vía oral. Si no para las contracciones, le repites a los 20 minutos, otra vez a los 20 minutos, 20 miligramos. Y posterior a eso, recién haces dosis de mantenimiento de 10 miligramos cada 8 horas o bien cada 6 horas. ¿Listo? Bien, nifedipino. ¿Cuáles son los efectos secundarios o efectos colaterales del nifedipino? Lo más que te puede producir si te pasas con la dosis, hipotensión arterial, claro, te disminuye la presión arterial. ¿Ya? Bien. Bloqueadores de los canales de calcio. Otro, algo específico, antagonista de la oxitocina. ¿Cuál es la sustancia que produce, la primera sustancia que puede producir contracciones uterinas? Oxitocina. ¿Qué mejor no atacar a la oxitocina, no? ¿Quién es el antagonista de la oxitocina? Que no hay acá en Bolivia, en Brasil debe haber. Atosiban.
atosiban, ¿ya? Puta, buen fármaco, no hay lamentablemente acá en Bolivia. Atosiban. ¿Ya? ¿Cuál mecanismo de acción? Inhibe la acción de la oxitocina, es un antagonista de la oxitocina, es un mecanismo de acción. ¿Ya? ¿Cuál es la dosis? Das una dosis de 6,75 miligramos por minuto, ¿ya? En bolo. En un minuto tiene que haber 6,75 miligramos para parar esas contracciones uterinas. Dosis de mantenimiento, ya vas a hacer 300 microgramos, estoy diciendo microgramos por minuto, hasta que finalices con 100 microgramos por minuto. ¿Ya? Esa es la dosis del atosiban. Doctor, ¿y después de cuánto tiempo queda la dosis de mantenimiento? Ah, no, pero este es en bolo, pues sí. En un minuto vos le metes 6,75 y ya después va a la dosis de mantenimiento, 300 microgramos. Ya, después de cuánto tiempo. Hasta que paren las contracciones. No, Pero, mete em bolo e. ¿y va continuando aplicando? Aplica o bolo, se não diminuir a contração, aí você faz a dose de mantenimento. Aí ¿Te você refieres a los días? No, después de bolo. Después De de cuántas 6 horas. Claro, por eso le das en un minuto el bolo y haces dosis de mantenimiento con 300 y luego finalizas con 100 microgramos por minuto. A medida que van cediendo las contracciones, hay que ver, hay que valorar. A medida, a ver, por ejemplo, si te dice el libro, pues dale por 2-3 días, pero ya ha parado las contracciones las primeras 24 días, no le van a dar, pues, ¿no? Siempre parar las contracciones. Por eso es. No, A ver. Ya, eso en cuanto a la toxicidad. ¿Cuáles son los efectos colaterales? No tiene efectos, no tiene efectos. No es como pucha la ritodrina, el sulfato de magnesio, puede producir paro respiratorio. Ya, y aquí en Bolivia, ¿cuál que tiene entonces? Porque habló que es- Tenemos todos menos la toxicidad. Ya, ¿y cuál es esa? Ah, Todos que falam, não sei Ah, qual. son otros. dale lo que tengas, pues sí. Lo que tengas. Por isso que Si ele no falou. tienes atosiban, que es lo mejor, Por isso dale ele su falou que o melhor é o dale de su fitipino. Si no tiene, a ver, un pueblito si está, si no tiene nada, si tiene citodina porque es antiguo el medicamento, no. Ele só falou o que a gente tem, e isso faz a melhor. Por eso les estoy enseñando de todos esos sus efectos secundarios, qué es lo que te puede, pues no les estoy dando solo un fármaco. ¿no? Lo ideal es que tengamos solo atosiban, pues no, ya no lo otro, pues no, pero no hay. Pues. Incluso en Brasil van a ir a los pueblos, no debe haber atosiban, eso debe estar en la ciudad. Aquí no hay atosiban. ¿Ok? Bien, eso en cuanto a los fármacos topolíticos. Bien, para finalizar, maduración pulmonar. Creo que yo ya les he dado esto, algo de maduración pulmonar. Maduración pulmonar ¿con quién? Betametasona o dexametasona. ¿Cuánto la dosis? Les he dado 12 miligramos día y el segundo día otros 12 miligramos. ¿Cuánto de dexametasona? 12 miligramos día, el segundo día 12 miligramos. ¿Ok? Repite. ¿Ok? Betametasona, dexametasona. Cualquiera. En otros libros y actualmente dentro de los consensos de la ginecología de la obstetricia, antiguamente ya había esto, pero lo han quitado. Hay que dar una dosis de rescate. ¿Qué es eso? Dar otra dosis pues de betametasona dexametasona. Hay otros que defienden que hace efecto, tiene ciertos beneficios, pero hay otros que dicen que no tiene beneficios. ¿Ya? Para mí, solamente con una dosis, nada, no hay dosis. Para ello, cuidado que lean otro libro. El doctor me había dicho que solo les estoy aclarando. ¿Okay? Betametasona, dosis 12 miligramos día, dosis, nada. ¿Por qué? Porque, o sea, ahora están acostumbrados, o sea, no saben la farmacología, no saben los efectos secundarios, no saben. ¿Y qué? Viene una paciente, no tiene factores de riesgo, le dan betametasona para su maduración. Y hasta la paciente dice, no me va a dar para mi maduración, porque ya te preguntan. No me va a dar para mi maduración pulmonar.
Ya es como darle paracetamol. No. ¿Por qué? Porque nosotros, los mismos médicos han hecho que sea así. A troche y moche utilizan corticoides. No hagan eso. ¿A quiénes tienen que dar betametasona o maduración pulmonar? A esa paciente que tiene factores de riesgo. ¿Qué cosa? Amenaza de parto pretérmino, diabetes, si tiene hipertensión gestacional, si tiene retardo de crecimiento intrauterino, si es RH negativa, si tiene alguna patología, a esas de una paciente de 20 años, que pesa 65 kilos, no tiene ningún factor de riesgo, ¿para qué le van a dar? Es más, miren, para que yo no les miento, y está en el libro, si vos vas a dar betametasona más de la dosis que corresponde o que no le corresponde a la paciente, ¿qué es lo que te puede producir? Te puede producir, dice, disminución del diámetro cefálico, se disminuye su diámetro cefálico del bebé. Otro, disminución del perímetro cefálico. Otro, disminución del perímetro abdominal. ¿No? La barriguita debe ser más chica. Otro, te puede producir desarrollo inadecuado psicomotor en el recién nacido. O sea, estas tres cosas está descrito que si vos das más allá de las dosis, utilizas como si fuera paracetamol, la betametasona, te va a producir esto: disminución del perímetro cefálico, disminución del perímetro abdominal y retardo en el desarrollo psicomotor del recién nacido. Entonces no den así por así corticoides, sepan utilizarlo. ¿Ok? No es así por así dar. Por ello ahora ya la paciente viene y no me va a dar para mi maduración. Y están acostumbrados los médicos generales a dar beta maduración a todos. No les importa si tienen factores. ¿Es porque no ven? A ver, es así de claro. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a la vitamina. En resumen, vuelvo a repetir, ¿cuál es el tratamiento? Tocólisis, maduración. No hay más. Bien. Preguntas. Soy muy insistente con los fármacos porque tienen que saber. Si no saben, pues van a hacer barbaridades. Tienen que saber.